Bienvenidos una vez más a Conectando Ideas, el podcast donde entrevistamos a gente que vale la pena escuchar toda la historia detrás del éxito. El día de hoy me acompaña mi amiga Daniela Caballero y pues antes de que yo continúe contando su historia, Dani, bienvenida. Hola Raúl, muchas gracias, por la invitación, es un honor y un placer estar para mí. Yo soy Daniela Caballero. A ver, cuéntanos de ti, cuéntanos más de ti. Pues hoy dirijo un medio de comunicación nativo digital que se llama Ahora Entiendo. Ok. Estudio Mercadotecnia contigo. Ok, eso es cierto, sí, estudiamos juntos la carrera. 4 añitos. Cuatro añitos sí. Ahí en la Universidad de Anáhuac. Así es. Estuvo padrísima la experiencia. Así es. Y pues me gustaría empezar un poco la plática con justo esto, ¿no? La universidad. Nos pasó algo bien interesante. En nuestra generación tuvimos la oportunidad de poder participar con no solo catedráticos súper importantes o interesantes, sino que tuvimos un entorno que nos permitió hacer muchísimas cosas. Creo que la universidad tuvo muchísima flexibilidad, al menos lo tuvo conmigo y creo que con tus resultados puedo saber que también contigo, para poder emprender. Y justo aquí vamos a hablar del emprendimiento. ¿Qué es lo que Daniela Caballero ha aportado realmente en esta industria del emprendimiento y cómo te fue emprender con emprendedores, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo desde que estaba pues en la prepa, te puedo decir, siempre tuve como esa chispa, esas ganas de tener un negocio propio, ¿no? La verdad es que no sabía, de hecho ni siquiera sabía que iba a estudiar, no sabía nada de eso, pero sí tenía claro que quería tener un negocio propio, ¿no? Entonces, por circunstancias de la vida me fui como involucrando mucho en temas de emprendimiento, conocí a muchas personas que estaban involucrados en ese momento con startups, con organizaciones. Nos tocó el boom, ¿no? Nos tocó el boom de que tenías que ser emprendedor, tenías que ser, o al menos tener una idea de modelo de negocio, tenías que aprender a pitchar muy bien una idea en 9 segundos, o sea, como que me acuerdo que inclusive tomaste algunos cursos en el extranjero o te fuiste a algunos diplomados, me acuerdo, como para complementar esto. Sí, o sea, a mí me encantaba todo el tema de emprendimiento en todas las perspectivas, pero me gustaba mucho toda la perspectiva de lo que ocurría en Silicon Valley, ¿no? Específicamente San Francisco. Específicamente en San Francisco, principalmente porque ahí es donde se estaban dando todos los emprendimientos, digamos, más conocidos a nivel mundial, ¿no? La cuna del emprendimiento, ahí estaba en cuestión de tecnología sobre todo. Así es, ¿no? Entonces me involucré mucho con eso y a partir de ahí conocí a muchísimas personas que estaban metidos en 1000 proyectos de emprendimiento, ¿no? Entonces, pues, quise tomar como ese rumbo y bueno, después de varios proyectos, pues aquí estoy. Ok, me gustaría que habláramos un poco del reto emprendedor. Okay. Para los que no lo sepan, el reto emprendedor fue un proyecto donde justo con el mismo formato, un formato muy similar a Shark Tank, pudimos ver, se exponían lo que eran proyectos de emprendimiento, de negocios, algunos negocios ya empezados, ya arrancados, y tenían mentorías por parte de empresarios, así igualito a Shark Tank. Sí. Pero pues esto fue mucho antes de, y pues estaba padrísimo el proyecto. ¿Qué tanto participaste en Reto Emprendedor? ¿Podrías decir que tú eras la que armó este proyecto? Pues mira, la verdad es que voy a hacer una confesión pública. Ok, bueno, ya lo vieron. La verdad es que yo estaba a mí me gustaba mucho el tema de emprendimiento, como independientemente de un tema de negocio, como un motor pues que verdaderamente desde lo más profundo de mi corazón me motivaba a hacer muchas cosas, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero durante muchísimo tiempo yo estuve ayudando a muchísimos emprendedores, sobre todo de comunidades, que querían lanzar su salsa, querían hacer como muchas cosas, su negocio, ¿no? Entonces yo de manera personal pues los ayudaba de diferentes maneras, ¿no? Y un día platicando con mi papá le dije, oye, fíjate que ya conozco a varios emprendedores y uno de los problemas que pues tienen esos emprendedores pues es la falta de financiamiento, ¿no? Y me dijo, pues mira, entonces pues ellos naturalmente buscan, la primera ayuda que buscan pues es gobierno, ¿no? O sea, tocan las puertas del gobierno y dicen, oye, por favor, dame financiamiento. Y una de las cosas que entendí estando mi familia en gobierno, pues es que el gobierno no tiene dinero suficiente para poder... Nunca es suficiente. O sea, bueno,
ya saben algunos, los que me conocen, he estado en consultoría política igual muchos años, y sí, es algo súper común, ¿no? Seas diputado, seas el puesto que sea, creen que tú tienes la cajita de lana ahí, y bueno, totalmente. me caes bien, pues órale, ¿no? Me caes mal, pues no hay, ¿no? Exacto. Pero no funciona así, para nada. No, y a partir de ahí, él me dice, oye, pues mira, la verdad es que nosotros como gobierno, pues no hay dinero suficiente que pueda sostener, pues, poder ayudar a todos estos emprendedores, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es que te puedo ayudar a concretar una cita con varios empresarios que son amigos míos, para que si a ellos les interesa, pues puedan ellos ayudar a esos emprendedores, ¿no? Y tuve una primera reunión donde pues fui con varios empresarios y les platicaba, no, oye, mira, está este proyecto, y los empresarios estaban en ese momento alucinados. Encantados. Claro. Primero que nada porque pues no sabían la cantidad de ideas y de proyectos que habían en el estado. O sea, la verdad es que en ese momento me acuerdo que cuando hicimos una primera lista eran como, no sé, 100 proyectos, ¿no? Y ni siquiera habíamos hecho una convocatoria. O sea, 100 proyectos que de alguna manera había ayudado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que de esa reunión con los empresarios, pues ellos me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto en forma, ¿no? Y pues ahí fue como nos empezamos a idear 1000 cosas, y pues realmente lo único que hizo el gobierno en ese momento, que fue por medio de mi papá, de Víctor Caballero, pues fue prácticamente pues ser este ente que pudiese coordinar a todos, ¿no? O sea, a los empresarios, a los emprendedores y a los consultores, porque una de las cosas que hicimos fue juntar a un grupo de consultores que pudiese asesorar a todos esos emprendedores, porque tú sabrás que no solo es un tema de dinero. No, la verdad es que creo que totalmente todo lo contrario. Sí. O sea, el dinero es algo que yo siempre digo, el dinero es tan burdo que cualquiera lo puede tener. Así es. Pero atención y tiempo, mentorías de calidad, o sea, porque lo primero que te dicen, no, pues compra la maquinaria. Oye, pero ¿y por qué no mejor primero lo arrendas? O sea, claro, subcontratas, si llega a tus puntos de objetivos, pues ahora sí compras la máquina. Pero no que sea tu primera instancia, sí voy a comprar mi máquina y mis playeras, se voy a imprimir. O sea, que normalmente eso es lo que piensa la gente que le van a decir en la mentoría. Y no es eso. Totalmente es un tema de atención, bueno, desde mi perspectiva. Sí. Y creo que armaste un super staff, o sea, un super grupo de, yo diría, padrinos de emprendimiento. Yo la verdad veía el proyecto, el programa como tal y estaba yo sorprendido. Y la verdad es que mucha gente vio esa parte, pero no vio toda la frega que había detrás, ¿no? Debiste haber hecho un reality show, así, todo rumbo al reto emprendedor. O sea, la verdad es que sí, o sea, al final teníamos el apoyo de los empresarios y no solo el apoyo económico, que es sumamente importante, sino verdaderamente se involucraron con el proyecto. O sea, ellos se involucraban en revisar quiénes eran los concursantes, en evaluarlos, en darles retroalimentación, en su presencia. O sea, tú sabes que un empresario hoy, que pueda ir a un evento, que pueda sentarse con un emprendedor, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, al final, eso fue algo que nosotros logramos como concretar, por un lado. Y por otro lado, algo que se vio muy poco, pero la verdad era parte clave del proyecto, eran los consultores. Yo creo que al final eso era lo más importante, se volvió como un tipo la academia, ¿no? Así como de que no se veían las clases donde estaban como que con su micrófono chafa, ¿no? Ahí como practicando y las friegas que te llevas, ¿no? Porque igual como todo tienes que ejercer disciplina, ¿no? Claro. Sobre estas personas. Y creo que lo más emocionante de todo esto fue la capacidad de darle la atención y foco al empresariado yucateco para poder aterrizarlos y juntarlos en un mismo lugar, como tú dices, con ideas muy atractivas. Y algo que me encantaba en ese momento es que no necesitaba ser un innovador. Sí. Algo que no pedía el reto emprendedor es que te sacaras algo, un hilo negro de que no, sí, vamos a hacer una aplicación que va a hacer esto, lo otro. No, o sea, había desde salsas, me acuerdo que ¿cuál sería el proyecto que más recuerdas emblemático del reto emprendedor? Pues creo que hubieron muchos, o sea, no podría decir que uno en específico, pero bueno, de los más famosos, pues estuvo Soldai, que es pues toda esta inteligencia artificial que utilizan para crear todos estos bots. Creo que eso fue algo... Habrían aplicaciones, o sea, de videojuegos. O sea, imagínate el pensar que en Yucatán se estaban desarrollando videojuegos. En ese entonces, estamos hablando que esto fue hace 4 o 5 años. Como más o menos.
O sea, ya tiene un ratote. Sí. Hoy en día ya vemos que hay más despachos enfocados en desarrollo de videojuegos, de realidad aumentada, pero en ese entonces era totalmente disruptivo, no te lo imaginabas. Así es, sí. Oye, Dani, y pues, ¿qué pasó con el Reto Emprendedor? O sea, si era un proyecto tan interesante, ¿qué consideras que haya sido como pues lo que cesó estos proyectos? Porque fueron varias ediciones, ¿no? Pues creo que fueron muchas cosas, pero creo que la principal fue que ya no teníamos como ciertas facilidades en gobierno de poder continuar con el proyecto, porque si bien el gobierno no dio un incentivo económico como tal, pero pues sí nos prestaba como ciertas facilidades para poder llevar a cabo todas las actividades, ¿no? Claro, desde el lugar en donde se hacía el concurso, los espacios para poder ver a los emprendedores, me imagino. Así es. Y sobre todo que al final, verdaderamente mucho tiempo lo hicimos de manera voluntaria, ¿no? O sea, nunca tuvimos una visión de retorno de inversión. No, realmente el dinero que aportaban los empresarios era 100% para los emprendedores, ¿no? Y al final habían muchas personas involucradas que eran 100% voluntarios, que pues sí llega un punto donde dices, bueno, una cosa es que yo lo haga un ratito y otra cosa es que yo estaba 100% metida en el proyecto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que las prioridades cambiaron. En ese momento yo estaba en la universidad. Oye, es que... Yo estaba en la universidad, entonces la verdad es que me permitía poder pues dedicarle gran parte de mi tiempo a eso, ¿no? Okay. Entonces pues obviamente llega un punto donde dices, bueno, pues sí está súper padre el proyecto, pero pues también tienes otros proyectos personales, claro, ¿no? Que pues también le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Entonces al final realmente esa fue una de las razones por las cuales como primero dijimos, vamos a esperar este año no vamos a hacer la edición. Y de eso al año siguiente, no, pues este año. Y la verdad es que es mucho trabajo, o sea, es la gestión con los empresarios, todo el tema de patrocinios, comunicación, volver a juntar el equipo, hacer el evento, o sea, sí implicaba un esfuerzo muy grande y yo creo que las prioridades personales cambiaron y pues no, desgraciadamente no se siguió. Desde hace algunos años hemos como... intentado ahí así como de, chispita. A ver, oye, estaría padrísimo. Ahorita una idea que tengo es hacer un reto emprendedor, pero de medios de comunicación. Ok, entonces, ir como un poco, pues cambiando, ¿no? La verdad es que, exacto, evolucionando. Es un proyecto al que yo, la verdad, le tuve muchísima estima. Con Amin, pues lo medio, o sea, como que ahí consolidamos mucho de lo que hoy tenemos, o sea, hablando de nuestra relación como tal, como que fue algo que nos unió de manera personal, ¿no? Entonces yo pues le tengo mucho cariño a Reto Emprendedor. Al Reto Emprendedor. La verdad es que yo no pude, o sea, en ese entonces yo ni siquiera tenía un proyecto que emprender, o sea, yo nada más veía que estaba sucediendo esto. Y bueno, yo en ese entonces entré a un partido a trabajar la parte de comunicación y estaba súper interesante como ver dos perfiles de una misma generación en un mismo salón, una pues desenvolviéndose en algo específicamente moviendo la maquinaria del gobierno para un beneficio tangible. Sí. Y eso es lo que hizo increíble el proyecto, la verdad me encantaba, pero creo que también, como tú dices, va evolucionando y este universo del emprendimiento creo que también ha evolucionado. Creo que ya hoy en día o sea, antes llegaba alguien con una app y decías, wow, tiene una app, sí, ¿no? Y wow, tiene un videojuego y wow, tiene ahí un negocio y tiene 25 años y hoy en día ya es bastante común, ¿no? Hemos perdido de alguna manera esa emoción, pero también hemos aprendido a ser más mesurados con la manera en que nos involucramos con estos nuevos proyectos. Así es. Preguntota, entonces, ¿cómo llegamos a ahora entiendo? Sí, ¿cómo pasa de la universidad, pasa el tema del Reto Emprendedor? ¿Qué hace después Daniela? Pues mira, yo tuve varios proyectos durante todo ese tiempo. O sea, yo estoy en Reto, termino Reto, empiezo Work Center, que fue un coworking en ese momento, que la verdad me encanta. Justamente estaba muy ligado al tema de emprendimiento, porque muchos emprendedores pues llegaban a Work Center, ¿no? A rentar el espacio y demás, ¿no? Tuve un spa. Ok. Tuve un spa, tuve una empresa de administración de Airbnbs. Entonces, bueno. ¿Y estos proyectos continúan? Sí. O sea, ¿qué pasó? O sea, en el caso del spa sí lo tuve que cerrar, literal, que fue una de las decisiones más
difíciles. O y sea, acertadas, me imagino, ¿no? En el sentido de que, pues, no iba por ahí mi perfil, más que nada, ¿no? O sea, era algo que verdaderamente disfruto. Me encanta ir al spa, la verdad, y era una de las razones por las cuales decidí hacerlo. Hacer el tuyo. Pero la verdad es que no era algo a lo que yo me quisiera dedicar toda la vida. Entonces, poder entender eso y poderle ceder esa oportunidad a alguien que sí quería... que sí tenía la pasión de llevar un spa, pues fue una difícil decisión, porque pues es de esos proyectos que tú dices, pues, ¿qué pesa más, no? O sea, ¿pesa más mi sentimiento o pesa más el negocio? El deber ser, ¿no? Que es, en este caso, el negocio, ¿no? Entonces, el spa, pues sí decidí como, pues, darle la vuelta. Y en el caso de WorkCenter se presentaron diferentes oportunidades con empresas internacionales que básicamente le iba tan bien al coworking que hubo un momento donde me ocupaban el 100% del edificio. Entonces me dijeron así como, oye, ¿sabes qué? Mejor rentamos el edificio. Mejor me quedo con el edificio. Y la verdad es que fue yo también, ¿no? El mismo sentimiento. O sea, fue así como, bueno, ¿qué hago? O sea, otra vez, soy tan exitosa que tengo que vender. Porque rentar el edificio completo, pues prácticamente era matar el negocio. Porque yo sabía que una vez que lo hiciéramos, pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Y digo, de WorkCenter, me acuerdo, hubieron cosas súper interesantes como hicimos actividades con la náhuatl. Todavía estamos en la universidad, imagínate. Sí. Yo me acuerdo, fuimos a este evento de Fuck Up Nights. Sí. Un evento de Fuck Up Nights, ¿cómo se llama? Marketing. Yo personalmente desarrollé ahí un foro de Verde Responsable, encantadísimos, excelente convocatoria. Me acuerdo, la verdad, el espacio estaba increíble y el concepto del cowork, nuevamente tú innovando, porque aquí en Mérida no habían estos espacios. Es que yo creo que fue parte de lo que a mí verdaderamente me apasionaba. O sea, el tema de emprendimiento me apasiona. Cuando yo conocí el primer coworking, que fue WeWork en Ciudad de México, para mí fue... WeWork, que ya viste la serie. Wow, sí, claro. Para mí fue así como, wow, ¿no? Y conocí otros coworkings en México y yo decía, ¿cómo eso? No es real que no existe eso en Mérida, no es real. Y la verdad es que, ¿qué pasó? Que tuvo su boom, porque justamente cuando empezó el boom de las startups cuando les dan financiamiento no tenían la posibilidad de rentar oficinas. Entonces, como no llegaba Miniso, llegaba Rappi, llegaba Cabify, llegaba Sin Delantal y decían, es que la empresa nos obliga a estar en un coworking. Entonces, para nosotros eso fue una súper oportunidad porque captamos a todas las startups, hicimos súper buenas relaciones con todos y demás, ¿no? Oye, increíble, la verdad, WorkCenter México, ¿verdad? Sí. Increíble. Y bueno, y termina entonces... Se va el spa, tomas la decisión el spa y WorkCenter lo estuve más o menos al mismo tiempo. Tomo la decisión de cerrar el spa primero, me quedo un rato con WorkCenter, se renta, no sé, ya decido cómo rentarlo y demás. Y la verdad es que yo ya tenía intención de meterme al mundo de la comunicación. De la comunicación. Digo, sinceramente viví muy de cerca la comunicación con mi papá, ¿no? Hablando de comunicación social, hablando de medios de comunicación, en general, ¿no? Y yo podría decir que tuve facetas traumáticas, porque pues me tocó ver muchas cosas pues muy feas de los medios de comunicación. Quizá el darte cuenta que no es, o sea, el universo de los negocios no es la sala de tu casa, ¿no? Cuando no estás en tu salón de clases y sales y te topas con gente que no tuvo la misma formación, que no tienen los mismos valores, Exacto. que están muy dispuestos a hacer lo que sea. Y la verdad es que me tocó mucho ver muchas mentiras en medios de comunicación. Fake news. Muchas fake news, pero así una cosa exorbitante, ¿no? Y al final, una mentira se podría volver una verdad generalizada, pero era una mentira. Pero los medios de comunicación lo comunicaban de tal manera que parecía que fuese verdad, ¿no? Bueno, en este caso creo que hay que especificarle a nuestro auditorio, para los que no sepan. Me gustaría que tú lo expliques. ¿Cómo era tu relación con el gobierno y el tema político? Porque ahorita comentas que tienes esta familiaridad con pues los medios de comunicación, con el tema del fake news. Veo que es un poco un tema personal, o que de alguna manera lo fue, porque claro que lo fue. Pero me gustaría que lo explicaras tú ahora, así como... Pues mi papá estuvo metido en la política durante muchísimos años.
O sea, puedo decir desde que está en la preparatoria, él se metió en un partido político y a partir de ahí creció en ese partido político, ¿no? Y pues a partir de ahí pues tuvo ciertos cargos públicos, ¿no? Él fue secretario de gobierno, fue secretario de educación y demás. Y pues tú sabes que en la política pues hay mucha grilla. Claro, esa es la mejor palabra para describirlo. Mucha grilla. Mucha grilla. No, la verdad es que es una profesión muy bonita, o sea, está muy padre. Yo veía pues de cerca, a mí me gustaba muchísimo ir a sus eventos, ¿no? Entonces, pues yo veía esa parte donde sí se hacían cosas, pero eso que se hacía no era lo que se comunicaba, claro. ¿no? O se comunicaba, no sé, pasaban 9 cosas buenas y algo malo, y eso malo predominaba sobre todo lo bueno. Y es que aparte cuando, bueno, tu papá estaba dentro de la política, que estamos hablando hace 5 años, digamos que tuvo este cargo bastante relevante en el gobierno, estaba también el boom de las redes sociales, o sea, todavía los medios de comunicación eran impresos y viene este cambio donde... De hecho, justamente viví esa parte, justamente viví cuando los primeros medios de comunicación digitales llegaron a Yucatán. Y cómo golpeaba, ¿verdad? Y porque estaban fuerte. pilosos. No, y la verdad es que honestamente me daba mucho coraje, o sea, me daba mucho coraje porque yo creo que hubo un momento donde cerré mis redes sociales porque... Sí, es cierto. Era así de golpeteo, y verdaderamente era muy, o sea... Desgastante. Muy desgastante para... ¿Cuántos años tenías? Pues en ese entonces, pues estaba justamente en mi época de salidas, de ir a bares, de ir a antros. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar que una vez estaba en un bar y llegó una persona y me quiso entrevistar por cosas de mi papá, y yo así como, oye, no tengo ni idea ¿de qué estás hablando? O sea, si tienes una duda, ve y pregúntale a él, ¿no? Entonces, la verdad es que viví como cosas un poco... feas, incómodas para mí, y la verdad es que yo decía, o sea, hace falta un medio, esa era como mi historia, hace falta un medio de comunicación serio, valores, que valga la pena, no sé qué y demás, ¿no? Y digo, respeto mucho a los medios de comunicación local, pero la verdad es que sí, en ese momento era así como mi frustración, ¿no? Y justo en esa época tuve contacto con muchos nativos digitales de México, ¿no? En ese momento estaba muy fuerte Cultura Colectiva, estaba BuzzFeed, estaba Playground, habían muchísimos así, ¿no? Entonces, por azares del destino, un día en Ciudad de México me toca platicar con varios de ellos, y uno de ellos me decía, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer algo así, pero en los estados, ¿no? O en México. Porque estos medios no son medios de comunicación como tal. Algunos están más metidos en más como generadores de contenido, ¿no? Pero están más enfocados en temas de estadística, de datos, de cosas. Y utilizan el contenido para poder tener esa información. Entonces, su negocio no está centrada en la comunicación, sino está más centrada en la parte de datos, investigación y cosas así, ¿no? O sea, periodismo. Exacto. Entonces, bueno, ellos me dijeron, no, pues mira, hace falta algo así, no sé qué, y a mí en ese momento, pues se me prendió así como el chip. Yo dije, oye... Es ahora o nunca. Oye, estaría buenísimo. Y yo empecé el proyecto con otras personas, o sea, empecé el proyecto y era así como, bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos lento, poco a poco, vamos a investigar, no sé qué, sin prisas, nada. Y justamente, cuando termina lo de Work Center, yo empiezo a administrar Airbnbs. Consolido una empresa bastante seria de administración de Airbnbs, y justamente en eso llega la pandemia, ¿no? Y cuando llega la pandemia, pues todos los Airbnbs colapsan, ¿no? O sea, literal, de la noche a la mañana, cancelaciones, y era mi temporada más alta en ese momento, ¿no? O sea, yo ya tenía... Fue un abril, ¿no? Fue un abril. Entonces, del 2019. Del 2020. Entonces, en ese momento colapsan todas mis reservaciones. Los propietarios empiezan a tener miles de problemas económicos. Muchos tienen que vender sus propiedades porque se vieron pues en esa necesidad. Claro. Y pues el negocio... Goodbye. Bye, de la noche a la mañana. Oye, y justo a nosotros igual nos pasó muchísimo. Estábamos emprendiendo hacia un tema turístico, hacia promoción turística, y de pronto todo para abajo, y era con hoteles.
y ahí estuvo bien grueso porque pues habían empleados. Claro. ¿No? Y bueno, digo, nosotros como publicidad, pues sí, obvio, nos hicieron a un lado luego. Sí, no. Pero, o sea, sí estuvo gacho, la pandemia estuvo muy fuerte. Y justo ya a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Porque teníamos personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de atendiendo a los huéspedes, o sea, teníamos un equipo bastante grande y al final, pues es como, oye, ¿qué hago? O sea, aguantamos 2 meses y después de los 2 meses, pues decidimos que no podíamos seguir con ese proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo empiezo a tener muchísimo tiempo libre, la verdad, o sea, así como, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Y yo, pues ya llevaba como 6, 7 meses trabajando en ese proyecto, pues, un poco lento, la verdad. Y fue así como, bueno, pues a esto le voy a meter pues ganas. vamos de una vez, ¿no? Y pues yo estaba en mi casa trabajando, entonces le aceleramos lo que íbamos a hacer en 1 año, lo aceleramos en 2 meses. Y en 2 meses ya teníamos nombre, ya teníamos animación, ya teníamos formato, ya teníamos todo, ¿no? Ok, entonces, bueno, si me pudieses pitchar, ahora entiendo, para que la gente que no, bueno, no sé si todos lo conocen, a mí me encantaría que todos lo conozcan, síganlo en Instagram, conózcanlo, pero bueno, ¿qué es Ahora Entiendo? Ahora Entiendo es una plataforma de comunicación que básicamente lo que hacemos es informar a las personas rápido y bien sobre lo que pasa a su alrededor, ¿no? A diferencia de otros medios de comunicación, lo que hacemos es explicarle a las personas cosas que no entienden, ¿no? Desde un tema como qué está pasando entre la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Todo el mundo está hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Pero qué está pasando? Pero nadie lo está entendiendo verdaderamente, ¿no? Hasta, no sé, ¿qué tiene más alcohol? ¿La cerveza o los destilados? ¿O cuántas cervezas equivalen X cantidad de destilados, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos es explicar cualquier tema y pues tenemos presencia básicamente en todas las plataformas digitales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube, y nuestra página web que es ya están haciendo un podcast, ¿verdad? ¿Ya tienen podcast ustedes? Ya, empezamos un podcast que está muy enfocado a explicar lo que sucede. O sea, explicar ciertos temas, ¿no? Porque, digo, la ventaja, como lo dice el nombre, Ahora Entiendo, pues es que tiene para explicar, la posibilidad de explicar cualquier cosa literal, ¿no? Hasta un meme. Bueno, lo del, ¿cómo se llama? El bebecito Fiu Fiu. El bebito Fiu Fiu. Ese, o sea. No, la verdad es que. Pero ustedes lo explicaron. No, y nosotros tardamos, de verdad, te puedo decir, 2 años más o menos, en poder concluir qué era lo que necesitábamos como medio de comunicación. Porque si algo teníamos claro era lo que no queríamos ser, ¿no? O sea, no queríamos ser un medio de comunicación vulgar, no queríamos ser un medio de comunicación amarillista, no queríamos de chismes o también como muy formal, ¿no? O sea, que... O sea, al final el lenguaje y lo muy atractivo que, bueno, a mí me gustaría como aportar y te lo digo, ¿no? Ahora sí que en cámara está increíble. Yo de mis primeros emprendimientos o los primeros proyectos en los que participé fue un medio de comunicación, que fue de la Universidad Autónoma de Yucatán. De hecho, Ramón y Juan me invitan, Carlos Briceño. Ya habíamos armado como esta revista universitaria y el primer golpe de realidad fue, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Claro. O sea, como no está tan fácil armar una revista, el que sean textos atractivos, visualmente es atractivo, el acomodo de la información, el lenguaje, a qué nivel lo estás manejando, porque sí son universitarios, pero también son muy diversos, con contextos muy diversos. Sí. Y bueno, pasamos de ser una revista impresa a hacer un blog digital, a luego darnos cuenta que, pues, es mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo empecé a hacer, me empecé a creer periodista y yo me iba a las novatadas a entrevistar a la banda. Yo tengo uno de la novatada de FECA, que parezco de Badabun, la neta. Estaba yo bien chavito y ahí entrevistando a la banda y todos de que sí, denme otra. Entonces, la verdad, me puedo de alguna manera empatizar contigo de toda esta complejidad y admirar lo que están haciendo. Muchas gracias. Después yo intenté hacer mi propia comunicación y me enfrenté con el tema del presupuesto. O sea, en ese entonces dije, chispas, para poder tener escritores de calidad, investigadores de calidad, yo quería catedráticos, o sea, maestros muy buenos que tenía. Yo decía, explícamelo, así como me lo explicas a mí, explícaselo a la gente, por favor. Vamos a hacerlo un artículo.
Y bueno, darse cuenta de que era muy pronto en ese entonces querer hacer algo así, porque competías con Televisa, con TV Azteca, Sí. con marcas nacionales muy fuertes. Abandonó el proyecto, o sea, de que decimos, bueno, como tú dices, es momento de decir, bueno, Bye. bye, ¿no? Sí. Y bueno, de ahí yo te puedo decir que admiro muchísimo el formato que ustedes tienen, porque me encanta que tienen bibliografía. Eso para mí, ahí tienes toda la acreditación para poder decir lo que quieras. Tienes las bases, tienes la manera, Claro. incluyes memes, y esto hace que la gente pueda, como tú dices, entender al momento, como dijiste, rápido. Rápido y fácil. bien. Rápido y bien. Me encantó. Ese es nuestro eslogan. Pero bueno, Dani, ahorita seguimos hablando de Ahora Entiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y Ok. continuamos ya con la otra parte del podcast. ¿Dale? Súper. Estás en Conectando Ideas con Raúl Salas y Daniela Caballero.